Hola, en este video vamos a explicar las partes de un compilador, sus etapas, cómo se divide. Vamos a tratar de explicar de una forma sencilla y con ejemplos claros para que podamos entender cómo funciona un compilador. Para comenzar vamos a dividir el compilador en dos, el frontend y el backend. Dentro del frontend lo vamos a dividir en cuatro etapas. La primera etapa es el analizador léxico, la segunda es el analizador sintáctico, la tercera sería el analizador semántico y la generación de código intermedio. Y para el backend lo vamos a dividir en dos. El primero sería la optimización de código y la generación de código máquina. Ok, entonces la primera etapa del frontend es el analizador léxico. Básicamente en esta etapa lo que queremos es convertir la entrada a tokens. Queremos eliminar comentarios, espacios en blanco a modo de optimizar desde ya el código. El objetivo del analizador léxico básicamente es reconocer todos los componentes léxicos que tenemos presentes en el código fuente para luego enviarlos al analizador sintáctico. Entonces, eh, los tokens son palabras reservadas. Por ejemplo, un if, un then, un else o algún símbolo especial que vamos a estar básicamente colocando en una tabla, como podemos ver en la presentación. Le vamos a ir colocando identificadores y descripciones sobre ese token. Y esto le servirá al analizador sintáctico para poder seguir con el proceso de compilación. Ok, ahora veremos la segunda parte del frontend. Esta parte es el analizador sintáctico. Básicamente aquí ya recibimos los tokens que nos envió el analizador léxico y vamos a formar un árbol. Este árbol nos ayuda a entender los diferentes niveles y las prioridades de los tokens. Como podemos ver en la presentación, el árbol es binario. Entonces podemos ir generando un nivel para cada tipo de token y esto nos va a ayudar en el siguiente proceso que sería el análisis semántico. Entonces, básicamente en esta etapa lo que nosotros queremos hacer es comprobar que las oraciones hagan un sentido dentro del lenguaje. Entonces, básicamente los errores que nosotros encontremos acá los podemos tratar de mostrar en el sistema o en el IDE donde estemos ingresando el lenguaje para poder confirmar si los errores pueden ser tratados en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, un error eh, de secuencia de tokens que no hagan sentido para el lenguaje y que se está procesando. También queremos en esta parte ver todos los errores de una vez, ¿verdad? No podemos mostrar un error, tratar de compilar y luego mostrar el siguiente error, ¿verdad? Tenemos que mostrar una lista de errores. Regularmente lo que los IDEs hacen es que ponen como en un color rojo o un indicador mostrando todos los errores que nosotros estamos teniendo en el sistema. Y esto pues permite al programador agilizar el proceso y esto nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor código, ¿verdad? Optimizado y que pueda pasar a la siguiente etapa. Ok, vamos a continuar con la parte número 3 o etapa número 3 del frontend. Esta etapa es el análisis semántico. En esta etapa lo que nosotros queremos hacer es describir y darle un significado a los símbolos, palabras o frases, ya sea de un lenguaje natural o el lenguaje de programación. Aquí vamos a nosotros a generar una tabla de símbolos. Esta tabla contiene información para cada identificador. Entonces el compilador aquí básicamente va a ir a buscar información sobre el símbolo que tenga ya registrado para darle certeza sobre lo que es este símbolo para el lenguaje. Esta información es necesaria y es utilizada por el análisis semántico para poder confirmar los errores que se puedan generar. Básicamente, el compilador en esta etapa intenta detectar errores en estructuras que sintácticamente están bien, pero que el significado de la operación es nulo, ¿verdad? Entonces,
Básicamente en esta tabla estamos nosotros describiendo de una mejor manera todos esos símbolos que ya recopilamos en el analizador léxico. Y ya con esta parte terminada, ya podemos pasar a la siguiente etapa, que sería generar el código de máquina, ¿verdad? El compilador se encarga de generar un código intermedio. Esto usualmente se realiza con un lenguaje ensamblador o una sintaxis similar. Esta fase se encarga de preparar el código para las últimas dos fases de compilación. Tenemos el código intermedio de la fórmula de la resistencia total en paralelo, y en la primera línea creamos una variable temporal 1, donde asignamos el valor real o entero del número 1. En la siguiente línea tenemos la variable temporal 2, donde dividimos el número entero o temporal 1 dentro del identificador 4 de los tokens ya previamente identificados. Siguiente línea tenemos una variable temp3, donde dividimos la variable temporal 1 con el identificador 3. En la siguiente línea tenemos el temp4 dividido temp1 y el identificador 2. Son las tres operaciones principales o iniciales, y luego vamos a operar estas variables temporales que hemos almacenado previamente. Entonces tenemos temp5, donde sumamos temporal 2 más temporal 3. En la siguiente línea tenemos temp6, donde ponemos temporal 5 más temporal 4. Y temporal 7, que es el resultado final, donde tenemos el temporal 1 dividido la variable temporal 6. Entonces, ahora el valor del identificador 1 o nuestra variable principal va a ser igual al resultado de todas las operaciones previas, que consiste en la variable temporal 7. Luego les dejaré en la descripción del video un link a un repositorio de GitHub donde pueden encontrar un ejemplo básico y funcional de cómo realizar una suma en ensamblador. La siguiente parte del compilador es el backend, en donde encontramos pues la optimización del código, la eficiencia en memoria y la reducción de sentencias. Y su primer paso es la optimización del código, donde lo que buscamos es reducir la cantidad de instrucciones dadas a la máquina y eficiencia en memoria al momento de realizar esas operaciones. Lo que buscamos en este paso es reducir cada una de las instrucciones dadas al compilador a únicamente una operación. Una suma, una multiplicación, una división, para el fácil procesamiento y la eficiencia de memoria de la computadora. Entonces, vemos ahora el ejemplo, el código del ejemplo, que hemos reducido la cantidad de líneas del código previo en la generación del código intermedio. Entonces ya no definimos, por ejemplo, una variable temporal para los valores enteros o reales, y procedemos desde el primer momento a realizar ya una operación. En el temporal 1 tenemos ya la división del número 1 dividido el identificador 4. Siguiente línea, temporal 2, 1 dividido el identificador 3. Tercer línea, igual identificador, el número 1, perdón, dividido el identificador 2 de nuestra tabla de símbolos o tokens. En la línea 4 tenemos la suma de las operaciones previas, temporal 2 más temporal 1. En la siguiente línea tenemos temporal 3 más temporal 4. Y luego
el ID principal o el identificador 1, que es igual a 1 dividido las operaciones previas, es decir, temporal 6. Y ya teniendo la optimización del código, entonces es posible ejecutar las sentencias en un lenguaje ensamblador y así obtener un código fuente o código máquina listos para ser compilados y darnos como resultado un archivo binario o un programa listo para la ejecución. Entonces, en este proceso, en la generación del código máquina o de los programas fuentes, lo que buscamos es adaptar el código a la máquina en donde va a ejecutarse. Entonces ya se tienen que tener en cuenta otros factores como la arquitectura de la computadora, el sistema operativo en el que se utilizará la aplicación, si es Windows, si es Linux, si es Mac. Y esta es ya la etapa final del proceso de compilación, donde donde el compilador se encarga de generar todos los archivos necesarios, incluir eh, código precompilado, librerías, para darnos como resultado un archivo ejecutable. Por ejemplo, en Windows, un archivo .exe. Saludos, estimados. Dependiendo de la hora que estén viendo el video, voy a tratar de explicar lo que es las partes de un compilador. De a mi lado van a poder ver las presentaciones, donde tenemos por iniciar lo que es la estructura general de un compilador, donde inicia la imagen diciendo que es un programa fuente, el compilador, la salida, y abajo de lo que es compilador tenemos los mensajes de error. En la siguiente presentación vemos la fase de compilación. Como dije anteriormente, tenemos lo que es el programa fuente, el análisis léxico, el análisis sintáctico, generación de código. Arriba de análisis sintáctico tenemos lo que son los errores interconectados con lo que son la generación de código y el análisis léxico. Y también tenemos lo que son la tabla de símbolos, que viene y corresponde directamente a lo que son análisis léxico y la generación de código para poder darnos una salida. El análisis léxico, tenemos un pequeño ejemplo, lo que es el cálculo de una tasa de interés. Análisis léxico, el análisis léxico lo que hace es venir y quitar los espacios que hay entre cada uno de los parámetros para poder optimizar el análisis y el código. Análisis sintáctico, lo que hace el análisis sintáctico es ver si todos los parámetros están bien escritos correctamente para poderle dar proceso y empezar a generar lo que es código. Análisis sintáctico hace la división en un árbol parsing para calcular bien que cada uno de los parámetros que se están utilizando están direccionados correctamente y como debe ser. Generación de código. Aquí ya vemos que es una presentación comprimida del árbol parsing. Nuevamente tenemos aquí lo que es el árbol parsing, ya un poquito más resumido. Tenemos el código intermedio, que el código intermedio, por así decirlo, sería el árbol sintáctico, y ya pasaría a los terceros, que sería la parte del código intermedio. Luego en la optimización del código tenemos el código que dijimos que era un tercero, donde como vemos está dividido por parámetros, está dividido por fases, y al final tenemos lo que son los terceros optimizados, que ya sería el código optimizado, donde ya la máquina puede reconocer directamente por medio del lenguaje de máquina. Esta es una breve explicación de lo que son las partes de un compilador. Como ya habíamos escuchado anteriormente a mis compañeros, un compilador tiene distintas fases y cada una de ellas tiene un porqué
antes de generar el código optimizado para que la computadora pueda entenderlo. Muchas gracias y espero que les haya parecido grata nuestra presentación.